A Francis Aiton solo le quedaba una placa fotográfica. Colocó la cámara sobre el trípode de madera con la esperanza de que se presentara una foto digna de ser noticia. Se había fijado en que la sábana que cubría el cuerpo de la víctima estaba teñida de sangre en la parte superior. Se le ocurrió que podían haberla decapitado. Quizá, finalmente, su suerte había cambiado. Ayton se situó lo más cerca posible a la entrada de la estación de metro de Strand. Una imagen del cuerpo decapitado de la víctima alcanzaría un buen precio. Desafortunadamente, aún tenían que levantar el cadáver. Oyó que los agentes mencionaban que nadie conseguía localizar al forense de la policía. Un sonido grave y gutural brotó en la distancia. Al acercarse, el tono se hizo más intenso, hasta que todos los que estaban cerca de la estación se taparon las orejas para protegerse. Una explosión de llamas de color rojo anaranjado surgió de la boca de Metro. Ayton no podía creer lo que veía a sus ojos. Una enorme criatura emergió chillando al atravesar Aldwych Crescent. Sin hacer caso del dolor ensordecedor en sus oídos, agarró su cámara y soltó el disparador. No tenía tiempo de encuadrar y esperaba que hubiera sido lo bastante rápido para captar a través de su lente el absoluto horror de lo que acababa de ver. Si lo había hecho, entonces sí, que su suerte habría cambiado. La imagen valdría una pequeña fortuna. Ningún animal había escapado del zoo. Era un dragón que escupía fuego. Profesor, en el nombre de Dios, por favor, rogó Kinsey. Van Helsing miró al muchacho con gran tristeza. En el nombre de Dios te pido que te unas a nosotros. No puedo, replicó Kinsey con voz temblorosa. Drácula es el monstruo que deshonró a mi madre y mató a mi padre. El profesor negó con la cabeza con desesperación. No me dejas elección. Con un ágil movimiento mordió profundamente en el cuello de Kinsey. Para su sorpresa, Van Helsing se encontró volando por la habitación, chocando contra la mesa de las armas, que se esparcieron tras él. Kinsey se miró las manos, aterrorizado por su recién hallada fuerza. Dios, protégeme. Van Helsing se incorporó y miró asombrado, tratando de comprender lo que había ocurrido. ¿Realmente ese chico tenía la fuerza suficiente para lanzarlo por la habitación? Lentamente Van Helsing empezó a comprender el deseo de Drácula de mantener vivo a Kinsey Harker. El príncipe oscuro había pensado que sin lugar a dudas podría llegar a ser un gran activo en la batalla contra Báthory. Pero si Kinsey Harker ya era tan poderoso y tan lleno de odio, mal guiado, podía convertirse en un pasivo. Era el momento de tomar una decisión. Kinsey tenía que morir. Van Helsing esperaba que Drácula lo comprendiera. Agarró el puñal del suelo y se dirigió hacia Kinsey con la velocidad del rayo. Lo agarró por el cuello y lo aplastó contra la pared. Echó el cuchillo hacia atrás para clavarlo en el corazón de Kinsey. Que Drácula le perdonara. Van Helsing oyó un sonido extraño. De repente se le deslizó el puñal de la mano y cayó al suelo. El peso de Kinsey se tornó abrumador. Ya no podía aguantarlo. ¿Qué estaba ocurriendo? Sintió la familiar sensación de la tenaza de la parca. No, no, Nate, dijo. Todavía no. Miró abajo. La punta de madera de una flecha sobresalía de su pecho. Van Helsing se volvió para ver a un ensangrentado Arthur Holmond apoyado contra la otra pared, sosteniendo la ballesta. La sangre resbalaba a sus heridas y su boca. Le habían atravesado el corazón. La pena lo abrumó. Miró a Holmond con lágrimas que le picaban en los ojos. Tengo muchas cosas que hacer, que aprender, que ver. No puedo morir, todavía no. Maldito sea, profesor, gritó Holmond, maldito sea en el infierno. Con un grito de guerra soltó la ballesta y cargó sobre Van Helsing. Arthur, espere, gritó Kinsey. Era demasiado tarde. Arthur se arrojó sobre Van Helsing y el impulso los envió a ambos a través de la ventana. Al caer 5 pisos hacia el suelo inclemente, Van Helsing se dio cuenta de que sin más aliados a su lado, Drácula era demasiado débil para combatir solo a Báthory. Sin oposición, la condesa impondría su ley. Era el final de la humanidad. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Cuando el metro se acercó a la estación de Finsbury Park, Mina corrió hacia donde yacía Drácula, vulnerable e inconsciente, apoyado contra uno de los bancos largos del vagón.
Aunque había perdido gran cantidad de sangre, Mina sabía que seguía vivo. Las heridas en el cuello y en el abdomen habrían matado a cualquier mortal, pero él ya estaba sanando. Como si hubiera seguido el hilo de estos pensamientos, Drácula abrió los ojos. Aquellas pupilas negras se llenaron de sentimiento. ¿De verdad podía no tener alma? Mina se arrodilló junto a su príncipe oscuro y él estiró el brazo para pedir su ayuda. Se repetía la escena que ocurrió en la puerta del castillo de Transilvania, con Drácula ardiendo al sol con el Kukri empalado en su corazón. Él había estirado el brazo hacia ella, pero Mina lo había abandonado en favor de una elección terrenal. Jonathan. Ahora Jonathan estaba muerto. La idea la hizo retroceder. Mataste a Jonathan. Drácula levantó la mirada a lo que quedaba del alma de Mina. Había dolor en sus ojos, como si las palabras de ella lo hubieran herido más que cualquier golpe de batón. Si de verdad lo crees, es que no me conoces en absoluto. Mina recordó haber oído la voz de Drácula cuando batallaba con la mujer de blanco. Él la había salvado. Debería haber sabido que Drácula nunca le habría hecho daño. No importaba lo terribles que fueran sus acciones, él nunca le había mentido. Drácula no podía haber matado a Jonathan, la amaba demasiado. Mina tomó la mano de Drácula en la suya. El tacto gélido le causó escalofríos en todo el cuerpo como a una colegiala a la que roza su primer amor. Mina recordó la forma en que la había tocado esa noche tantos años atrás y ansiaba otra vez esa pasión. Jonathan había sido el amor de su vida, pero Drácula era la pasión. Un repentino gemido agudo sobresaltó a Mina, pero solo se trataba de los frenos del tren subterráneo. Mina levantó la cabeza y vio a los pasajeros en el vagón de al lado, con la boca abierta. Enseguida estarían rodeados. Era el momento de huir. Mina y Drácula abrieron las puertas y saltaron a la plataforma antes incluso de que el tren se detuviera por completo. Drácula podía caminar con brío, pero no tenía equilibrio. Mina pasó el brazo de Drácula por encima de su hombro y lo abrazó por la cadera para que él se apoyara. Estaba aterrorizada. El Drácula que había conocido antaño era muy poderoso. Ahora no era más que una sombra de su antiguo ser. Al mismo tiempo, Mina se sintió más cerca de él que nunca. Por primera vez estaba claro que él también la necesitaba. Después de subir con dificultad de las escaleras, salieron de la estación. Mina miró el cielo nocturno, sintiendo el pensamiento de él en su mente. Sé a dónde quieres ir. Sé que a donde quieres ir no podremos alcanzar nuestro destino antes de que salga el sol. Drácula sintió. Ella descubrió un carro tirado por un solo caballo, preparado para cruzar la calle. No había conductor a la vista y había una gruesa manta de lana en la parte de atrás. Mina agarró la manta. Estaba a punto de ayudar a Drácula a subir cuando de repente las luces de un automóvil descapotado lo cegaron. Una vez más ella oyó los pensamientos de Drácula en su mente. Un automóvil será más rápido. Mina apoyó a Drácula contra el carro, le pasó la manta y salió corriendo para cruzarse delante del automóvil, que rápidamente se detuvo con un chirrido. Señora, gritó el conductor, mire por dónde va. Casi la atropello. Antes de que el hombre pudiera acabar su queja, Mina lo arrancó de su asiento y lo lanzó a la calle. El asombrado conductor huyó rápidamente pidiendo ayuda a gritos. Mina cerró la cubierta del automóvil y la fijó, mientras Drácula se instalaba en el asiento del pasajero. La gente de la calle los estaba mirando. Algunos empezaron a acudir en auxilio del conductor. Era hora de irse. Mina saltó al asiento del conductor, soltó el freno de mano, puso el coche en marcha y aceleró por Seven Sisters Road, una ruta que lo llevaría hacia el noroeste, fuera de Londres. Mina miró a Drácula y se sintió más segura que nunca de haber tomado la decisión correcta al ayudarlo. Báthory tenía que morir, y Drácula, pese a su débil estado, seguía siendo su mejor arma. Pensó en Kinsey. La decisión de Drácula sobre dónde ir era la acertada. Allí contarían con la ventaja de conocer bien el terreno. Mina tenía que llevar a su hijo al único lugar donde estaría seguro, el único lugar donde todos se sentirían seguros, aunque por el momento sentirse seguro no era más que una mera ilusión. Kinsey se asomó a la ventana de la planta superior del Milan Grand.
Los cuerpos aplastados de Arthur Holmon y el profesor Van Helsing yacían grotescamente tendidos en la calle. La parte posterior del cráneo de Van Helsing había explotado como una sandía con el impacto contra el suelo. Bajo la cabeza del anciano se había formado un charquito de sangre oscura que se deslizaba por la calle, llenando las junturas entre los adoquines. A pesar de la sangre, el rostro de Van Helsing tenía una expresión de pura serenidad. El anciano aparecía otra vez prudente y erudito, como si finalmente hubiera encontrado la paz. El corpachón de Arthur Holmon envolvía a Van Helsing. La cabeza de Holmon se apoyaba en el pecho del profesor, ahorrándole la indignidad de un cráneo resquebrajado. Entre lágrimas amargas, Kinsey se dio cuenta de algo. Drácula había ganado la guerra. Como un gran general había dividido y vencido. Había menospreciado a su enemigo y ese error garrafal le había costado la vida a Arthur Holmon. Ahora a Drácula solo le quedaba conquistarlo a él. Un grupo de espectadores morbosos se había reunido en Easter Road. Kinsey sintió la urgencia de correr. La policía estaba buscándolo, metódicamente, calle por calle, edificio por edificio. Sin lugar a dudas, la multitud congregada allí lo llevaría a investigar en el hotel. Sacudido por el dolor, bajó por la escalera y salió al vestíbulo. La pérdida de sangre por la herida de bala en el brazo debería haberlo dejado mareado y apenas capaz de mantenerse en pie, pero no sentía en absoluto débil. Aquello tenía que ser el efecto que la sangre maldita de Drácula provocaba en él. Kinsey se preguntó si alguna vez había sido auténticamente humano. En la calle Arthur gimió, tratando de moverse. La multitud de espectadores ahogó un grito. «Arthur», gritó Kinsey. Se abrió camino entre la asombrada multitud, se hincó de rodillas y cogió a Holmon entre sus brazos, separándolo del cadáver de Van Helsing. Kinsey le acunó cuidadosamente la cabeza. Oyó que algunos murmuraban la palabra «crimen». Sintió que unos pocos mirones salían corriendo de entre el gentío, sin duda para alertar a las autoridades. No tenía mucho tiempo. El rostro de Holmon estaba pálido, hinchado, la sangre emanaba de las heridas del pecho, nariz, boca y orejas. Era valiente y fuerte, pero no podía ocultar el sufrimiento que sentía, pugnó por respirar. Kinsey luchó en vano por contener las lágrimas, cogió la mano de Holmon. Van Helsing había acusado a Holmon de temer a la muerte, pero Kinsey solo vio paz y una pequeña sonrisa en el rostro del aristócrata. Arthur al fin iba a lograr lo que deseaba. Kinsey era el que estaba asustado y presa del pánico. «Me está pasando algo, Arthur. ¿Ha visto lo que he conseguido hacer? Estoy maldito, estoy condenado. Si la sangre desgraciada de Drácula está en Mina, entonces también está en mis venas. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejarme, Arthur, no me deje». Holmon reunió las fuerzas que le quedaban para hablar. «No es una maldición, ¿no lo ve? Puede ser una bendición. Es tan fuerte como él. Puede derrotar a Drácula y a Báthory». Burbujas de sangre salían como espuma de su boca. Sus músculos se tensaron y dijo con el último aliento: «Entiérreme con mi Lucy». Kinsey observó impotente cómo la poderosa llama de Holmon se extinguía al fin. Las batallas del gran hombre habían llegado a su fin. Kinsey comprendió por qué había buscado la muerte todos esos años. En la muerte obtendría su más preciado deseo, reunirse con el amor de su vida. Kinsey miró las manos sucias y ensangrentadas. Holmon había dicho que era una bendición que fuera tan fuerte como Drácula, que podía derrotarlo, pero ese poder lo corrompería como le había ocurrido a su enemigo. Iba a conseguirlo el mal mientras trataba de cazar a la misma criatura que lo había maldecido. Donde todo empezó. Kinsey se quedó sobresaltado por el sonido de la voz de su madre susurrando en su oreja. Miró a su alrededor, pero no estaba a la vista. No había nadie, salvo los numerosos mirones. Donde todo empezó, hijo mío. Esta vez la voz de su madre era cristalina, inconfundible. Kinsey dejó suavemente el cadáver de Arthur Holmon en el suelo, sin saber qué hacer a continuación. No tenía ningún plan, estaba completamente solo. Donde todo empezó, hijo mío, mi amor. La sangre de vampiro de Mina lo estaba llamando. La novela de Stoker había descrito la conexión mental entre Drácula y Mina. Esa conexión mental era ahora un triángulo. Esta vez la voz de Mina no solo le llegaba en palabras, sino también en imágenes. Un monasterio centenario semidestruido en lo alto de un risco,
junto a un cementerio y un banco de piedra, con las furiosas colas rompiendo a sus pies. Todo empezó en Whitby, en la abadía de Carfax. Mina estaba con Drácula y lo estaban esperando. Sonaron campanas de alarma a su alrededor, oía las ruedas de carros y los cascos de los caballos sobre los adoquines. Los mirones que se habían apartado de la multitud regresaron, corriendo detrás de un carruaje la policía que se detuvo delante del hotel. A Kinsey se le aceleró el pulso al reconocer al policía alto que salía del coche de caballos. Era el que tenía el dibujo de él y Holmes. Era el momento para que sus pesadillas terminaran de una vez por todas. Quizá su destino era destruir a Drácula, quizá Dios le había mostrado una forma de convertir su maldición en una bendición. A Kinsey no le quedaba nada, solo le quedaba una opción, tenía que salvar su alma inmortal. Iría a Whitby a Carfax, con Dios de su lado. Se enfrentaría al demonio. Si conseguía matar a Drácula, quizá lograría romper la maldición y salvarse a sí mismo y a su madre de la condenación eterna. Si tenía que morir en combate contra el gran mal, Kinsey rezaba para que el gesto bastara para que Dios lo perdonara. El policía alto se abrió paso entre la multitud. Era el momento de irse. Cuando echaba a correr, Kinsey oyó los gritos sobresaltados de la multitud y sintió el asombro del policía alto. Kinsey corría como el viento, más deprisa de lo que ningún hombre podía correr. La maldición se había desatado. Al fin era libre. El sol se alzaba en la mañana. Drácula y Mina habían estado viajando toda la noche. En el silencio del trayecto, la mente de Mina se llenó de una cascada de pensamientos aleatorios y ansiosos, pero una y otra vez llegaba a la misma conclusión. El fanatismo y la obsesión solo llevaban a un sitio.